Bueno, pues estamos ya de vuelta en Jade Empire. Llevo sin jugar una semana, probablemente. Pero es que quería terminar el Bioshock, el Infinite, para poder centrarme en terminar este y al mismo tiempo jugar al... empezar con el tema del final y todo eso. Además también quería preparar... Bueno, preparé un vídeo de Baldur's Gate, también, del 3. Y seguramente prepararé otro mínimo de Baldur's, más orientado al tema de razas y todo eso. Pero... y puede ser que inicie una serie, pero la serie esa no la voy a cortar como hago con esto y hacer episodios y tal. Esa la subiré íntegra, los VODs los subiré, rollo boom, parte 1, parte 2, parte 3, porque va a ser mucho más rushear el juego que otra cosa. Así que nada, pero bueno, ya lo iréis viendo, estará publicado seguramente, así que sin problema. Y luego probablemente haga un vídeo en función a lo que salga de todos esos directos. Pero ya más preparado y tal. O sea, más preparado. No preparado bien, porque no deseo hacerlo bien, pero preparado sí. Así que nada, vamos a continuar y a ver qué teníamos pendiente, porque teníamos varias misiones. Devolver al anciano a su tumba. Ah, es verdad, este tío. Es verdad. Que era curtidor, ¿no? Se ha levantado de la tumba y ha vuelto a su casa. Su hijo heredó esta propiedad. No está precisamente contento. Quiere que le devuelvan el dinero o se lleven en su cadáver. Y a Shen no le gusta tener que reembolsar importes. Vale, pero ¿dónde vivía este tío? Encuentra a Fong el curtidor. El anciano... Sí, el curtidor anciano. Y haz que regrese a la tumba de la necrópolis. Según su hijo, ha invadido el hogar familiar. Hostia puta. Te has encontrado el erudito de los 6 cielos, descanso de Tien. Te ha dejado claro que necesita ayuda. Sin embargo, no parece especialmente interesado en que se la prestes tú. Se ha dado cuenta de que eres un gran seguidor de la senda de la mano abierta. Ah, bueno, no, pero esto me la pela, porque esto es en descanso de Tien, esto ya nada. De hecho, si pudiera abandonar esta misión, sería la polla, pero no se puede. Bueno, vamos a intentar buscar al viejo ese, donde coño esté, no sé dónde estará. Se supone que está en la casa de la familia que... a la que pertenecía, vale. O sea, es porque se ha ido a la tienda de su hijo, creo. A dar por culo allí, no sé qué, la verdad, pero... Quiere un reembolso porque es que mi padre se ha levantado como un fantasma. Es que esto no puede ser. Quiere un reembolso. Reembolsen a mi padre. No, a ver, vamos a intentar encontrarlo, pero... no sé dónde coño estará. Claro, es que no sé el negocio. ¿Qué negocio tiene este tío? Es que no lo pone. Eso es una mierda, que no te lo ponga. Voy a seguir por aquí, rollo... ¿por qué no, sabes? Plebeyo. Yo no hablo con la plebe, tío. Por favor, Song el mendigo. Vaya pro, ¿no? Pero tu ropa es cara y hablas como un noble. La verdad que este me la quiere colar, ¿no? I come from a very wealthy family. As such, I have a certain lifestyle to maintain. Parties, female admirers, lots of wine, you understand. Ah, o sea que te quieres ir de putas a mi costa, ¿no? Pues te voy a partir las piernas. I have to have an income, don't I? My father looked at my considerable expenses and told me to get my own silver. Te quito la paga. Me cago en la puta. Le ha quitado la paga. Qué poca vergüenza de padre, ¿eh? Ahí está. Of course, I am a noble. The shame of manual labor or the stink of trade must not be allowed to touch me, or even waft its way close to me. Bueno, pues si no quieres estar en contacto con la gente, ¿para qué coño me pides dinero? Yo también soy una persona, ¿no? ¿O soy un mueble? Not at all. Very simply, you have it, I want it. I am behaving in a very rational, civilized manner by politely asking. I read all the greatest philosophers and consulted with wise men before reaching this decision. I assure you the philosophical underpinnings are quite sound. Wisdom is only gained by experience, wine, women, and song, as it were. But a life of revel with no reflection still does not lead to true wisdom.
Ya, claro. One must ponder, one must daydream. Even if I could bear the shame of sullying my hands with work, when would I think? How could I grow wise? Así que mendigas para poder pagar una bacanal alcohólica y todo ello en busca de la auténtica sabiduría. La verdad que sí, este se cree Dionisio, ¿sabes? El dios del vino y de la farra de los griegos, ¿no? Yo creo que se cree eso porque yo creo que no es gilipollas, pero realmente se cree lo que está diciendo, ¿sabes? O sea, simplemente es imbécil y no lo sabe, pero oye, es lo que hay, ¿sabes? Eres subnormal. Well, it loses some of the subtlety when you put it that way, but yes. If you feel more generous later, I will be here. Muy bien, no creo que me sienta más generoso. ¿Para dártelo a ti? No. ¿Para dártelo a alguien que realmente lo necesita? Sí. Pero para dártelo a ti para que te cojas un ciego que flipas y con tus colegas. Por culo, vaya. Dios, aquí vienen los FPS a morir, ¿eh? O sea, si lo veis así, yo lo veo igual. Como el culo. You dress yourself in the manner of a common laborer. Nobody's paying any attention. Keep trying, just as I instructed. ¿Qué dice el loco este de mierda? Your physique seems exceptional. Clearly you are a peasant. A noble could afford sloth. ¿Por qué intentas insultarme? Your breath is like the wind of an ox. Your last meal was of suspect quality. Te he pedido una explicación. Dámela o lo consideraré una ofensa. Rollo Kaito no se anda con mierdas, ¿eh? O sea, o me lo dices o te arranco la cabeza. Your beliefs are superficial and your culture is substandard. ¿Qué dice? You are right to demand an explanation. Forgive my servant. I instructed him to find someone not distracted by mere insults, someone who would command respect. Your demand for justification of his arguments was admirable. You are exactly what we O sea, need. quieres a alguien que sea pasivo, ¿no? Vale, muy bien. Pues nada. Explícate. Si estás detrás de esto, te debo una paliza. Molaría, partirle las piernas al puto viejo este. Se opone por completo a nuestros intentos de calmarlo. Esta ciudad recibe a muchos visitantes. ¿Por qué él es tan diferente a los demás? Eso es trabajo de la guardia de la ciudad, no mío. ¿De dónde vino ese hombre? Sí, eso sí. El mar de cristal. Del este misterioso. I've heard reports of minor trade with that region, but only on a small scale. Ajá. Even if they buy the occasional bolt of silk, everyone knows there are only barbarians outside the Jade Empire, and his manner confirms it. He insults the Emperor. So far, he has escaped the notice of any higher officials. Perhaps he was mistaken for an actor in a troupe, but that will not last. If he is reported, the Lotus Assassins will take notice. They'll want to know if he was harbored or his offense was encouraged. Guilt by association is enough for them. ¿Qué dice el loco este de mierda? A patada, a hostia viva, ¿sabes? Le voy a poner las tibias, pero que le van a aparecer 2 rodillas de lo bien que se le van a flexionar. A ver, tal vez yo pueda hacer entrar en razón a este tío, ¿no? Igual confía en mí, por algún motivo que nadie entiende. Ah, qué guapo, ¿no? Aunque no gane. Normally, the peasants like it when we intellectuals are maligned. But they tire of his presence, too. Getting rid of this nuisance will endear you to many. Si te libras de él, te ganarás las simpatías de muchos. Le enseñaré a no burlarse de nuestra cultura. Puede que lo haga cuando tenga tiempo. Déjame en paz. Rollo, que te den por culo, ¿sabes? I hope your ability matches your conviction. Several others have fallen short, despite their outrage at his antics. He is in the Scholar's Garden, and no amount of opposition has moved him. Please, I hope you will prove to be a worthy opponent.
Increíble, ¿eh? Vaya misión más random. Y más rara también, ¿no? O sea, no tiene sentido ninguno. Tengo que ir a ver a un puto Giri a que deje de hacer el imbécil, ¿no? Y a intentar convencerlo de que está haciendo el imbécil. Mola. Mira, un atril. La música y el arte. Qué bonito, ¿no? El arte. La música y el resto de las artes son cruciales para la vida en el imperio de Jade. Tal y como sucede en cualquier sociedad verdaderamente civilizada. Cualquier ciudadano puede disfrutar de los beneficios de la música en su vida cotidiana. Solo la música del propio imperio de Jade satisface realmente esta necesidad básica. Los pueblos salvajes que nos rodean son inferiores y no saben nada de la auténtica cultura. Sus primitivos tamborileos y aullidos no logran llegar al alma como lo hacen las obras maestras de Trago de Agua o la cautivadora tragedia de Estrella Fugaz. Por esta razón, no necesariamente la única, es nuestro deber como pueblo civilizado llevar nuestra cultura y arte a las sociedades menos avanzadas y más desfavorecidas. Esto me recuerda a un poco lo que hacíamos nosotros aquí en Españita cuando nos fuimos a Latinoamérica, ¿eh? O sea, igual os creéis con una superioridad que realmente no tenéis, ¿sabes? Deja a la gente que haga lo que le salga de los cojones, pero bueno. Yo creo que eso es lo que hace cualquier sociedad cuando se encuentra con una sociedad menos avanzada, ¿no? Se creen como en derecho a hacer lo que les salga de los cojones. Es como, yo te voy a enseñar que si crees en este diosito que te voy a decir yo, buah, vas a trascender, ¿eh? Vas a conocer la auténtica fe, ¿sabes? Madre mía, vaya gilipollas. En este momento no se puede abrir esta recia puerta. Madre mía, increíble. El guardia. No, que le den por culo el guardia. ¿Vale? I didn't think so many people could be in a place all at once. And all of them keeping so much inside. La niña está da un poco de miedo, ¿eh? ¡Ojo! Atril del guión. Este atril está lleno de libros, papeles y otros elementos relacionados con una obra. ¡Uah! Vale, aquí es como se deben de representar obras de teatro, ¿no? Si es lo que ponía algo parecido, vaya. Pero no hay como... Quiero decir... Claro, es simplemente seguir el camino este y a tomar por culo, ¿no? Al jardín de los eruditos. Pues por aquí había peña, ¿eh? O sea, creo que por aquí estaba... ¿Puede ser que estuviera la misión principal? Por aquí. Es que no lo recuerdo, pero yo creo que sí, ¿no? A ver, que tengo ahí un... no sé de qué. Notificaciones. Por la cara. Soy un puto pobre de mierda. Ojo, ahí está la princesa, I didn't expect you in your strange training to make it to the Imperial City. You are proving to be a very interesting person. Lo sé. Of course, I could tell that just by looking at you. You have a very strong presence. Me lo dicen mucho. Has vuelto a cambiar, princesa. ¿Quién eres ahora? Como lily celestial, estoy por encima de toda sospecha, pero me veo limitada por el servilismo de los que me rodean. La verdad que sí, ¿eh? Porque nadie te ve, básicamente, no saben quién coño eres. He was bound in chains. He must be powerful, or you are. There was something familiar about him as well. Lo temen. Básicamente le dan miedo, sí. Te pareció familiar porque estáis emparentados. Es Sun Li. Why would you say that? Ahí está, Is pum, that what he en la told boquita. you? I'm sorry, but I simply cannot believe that your master Li is the glorious strategist. Bueno, pues no te lo creas, a mí no me importa. Básicamente. Sun Li died 20 A mí qué years coño ago. me importa. Everyone was told that he and Prince Qin, the third brother, fell defending the Empire. Now, it seems they may have been traitors. I discovered this looking through records for information on Death's Hand. Perhaps he tried to influence Sun Li and Sun Qin before corrupting my father. But it doesn't matter who your master is. I could take you to the palace, but Death's Hand controls what my father hears. He must be discredited for you to succeed. Debe ser desacreditado para que tengas éxito. Tengo que llegar hasta el palacio. ¿Qué debo hacer? Destruir la mano de la muerte también es prioritario para mí.
A wise decision. Sabia His decisión. hold over my father is nearly absolute, but if we could show conclusive evidence of his crimes, my father would have to listen. I know Básicamente. how. O sea que tenemos que convencerlo por encima, superando al mano de la muerte este. The workers now toil in factories building powerful creatures of stone and clay called golems. Ah, muy Death's bien. Hand could use these automatons to seize the Empire, and my father is oblivious. We must infiltrate the Lotus Assassins. Hostia, me and recuerda a la find Guardia del evidence of this Acero del treachery. Baldur's Gate 3. Que es lo que utiliza mi hombre Gortash para la Guardia del Acero, vaya. Para hacerse con el control de todo. He luchado contra los asesinos del loto. ¿Cómo voy a infiltrarme entre ellos? Una fábrica de golems como la que describes no puede ser pequeña. No basta con que nos... No basta con que la identifiquemos. ¿Qué dices, gilipollas? Dime lo que sepas de los golems. My father may have approved the factory without considering what it could be used for. If we just tell him my suspicions, he will dismiss them. We need proof muy bien. of Death's O sea, que no Hand's te hace ni intent puto from the caso, ¿no, seat tu of his padre? power, the Lotus Assassin Fortress. It would be impossible to assault, so just walk in. They are Sería imposible asaltarla, así que habrá que entrar. Están en periodo de reclutamiento. Have any Lotus Assassins who saw your face lived to report back? I doubt it. They will not recognize you as the person who fought Eso es them in cierto, no tiene Tian's Land. sentido. No habrá... Los They has have matado a vague todos. description full of guesswork that has guards holding people at random. Besides, they expect an attack, not someone trying to catch their eye. I would wager that you may profit from their tasks too. Can you see the beauty in using their own methods of recruitment to fight them? I think they deserve it. Vale. There are guilds within the Lotus Assassins. Executioners look for fearsome warriors. Inquisitors are more subversive, and they look Subversivos. for cunning in their agents. If you Más- prove yourself in the arena, they will notice you. My people can spread rumors of your interest. The Executioner will take a real interest when you finish the silver round. Vale, o sea Or que if you tenemos que prefer, the volver Inquisitor recruiter is al also coliseo seeking ese. new people. He might be open to persuasion. Death's Hand rules over the Lotus Assassins, so I take special interest in their activities. I've had most of my life to ask questions. You suspect my motives? ¿Sospechas de mis You have no motivos? reason Hombre, a to ver, doubt me. no es que If I sospeche, wanted the pero... Lotus Assassins to find you, I could simply tell them your name. Yes, Sí, I will me have voy my a meter people ahí spread a liarme rumors a of your tortazos interest. porque me Once mola, you pass the básicamente. silver round, the Executioner will take an interest. Pero vamos, tiene I'm todo el sure he sentido will del find you mundo, as que si esta impressive as mujer I es do. la princesa, si realmente nos quisiera Or if you putear o algo, prefer, pues lo court the diría y ya está. Inquisitor. Y estaríamos Ask muertos. Scholar Dongao in the Scholar's Garden about him. I hear Dongao is closer to the assassins than he should be. I will wait at your flyer, or I could travel with you. Before you get too lost, perhaps we should ¿Dónde discuss vamos how a colaborar, closely we will be princesa? working together. What happening? A wise preference. No offense intended to your amusing companions. Buah, llevamos a la princesa ahora, ¿eh? De compi. Vamos a mirar qué tiene la princesa. ¿Cómo se dice? De esto, de ataque y apoyo. Ataque, espada larga. Apoyo, infliges daño adicional con los estilos de lucha. Los ataques de Zorro de la Seda hacen daño a los espíritus. Zorro de la Seda es tan bella como enigmática. Cuando su espada larga no está saltando de enemigo en enemigo, te ayuda con su habilidad. Vale. Nah, que se lía guantazos, ¿no? De momento. Sí, 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 a mí no me importa. Que se lía putiasos ahí con todo el mundo. Vale. El universo físico. Una refutación. El argumento central de los filósofos ha vuelto a pasar inadvertido para el erudito Xiaoxiang. No pretendemos obstaculizar el desarrollo ni el aprendizaje. Los filósofos nos dedicamos a aprender tanto como podemos del mundo que nos rodea. Pero sin embargo, intentamos ver la mano de lo divino en medio del mundo físico, y nos oponemos a aquellas que están dispuestos a despojarnos de forma imprudente de las tradiciones del pasado tan solo porque les parecen inapropiadas o caducas. El aprendizaje y el respeto por el pasado no tienen
por qué ser mutuamente excluyentes. Únicamente queremos seguir aprendiendo sin deshonrar a los seres celestiales que nos han dado la vida. Bueno, pues ok. Si te crees todas las fumadas estas de dioses y adelante. Hostia, ¿qué pasa, tío? Well, look who we have here. There's no princess to save you this time. ¿Qué Do you pasa, think loco? we'd forget? You can't humiliate us and just walk away. Don't look at me. I can't do anything right now. Not like this. We'll teach you to insult a guard of the Imperial City. Leaping tiger. Pero si yo no hice nada, tío. Ping en la boquita. Madre mía, te he puesto a vivir. Te he puesto pero a vivir. Cómo pega, la puta espada está pero brutal, tío. Me flipa. Santuarios. Santuarios. Sir Roderick. Vale, vamos a seguir por aquí. Pero voy a hablar con ella primero, porque... A ver qué me cuenta. Me gustan nuestras conversaciones, pero no creo que haya cambiado nada desde la última vez que hablamos. Meet the executioner in the arena, or speak with Scholar Dungao in the Scholar's Garden about the Inquisitor. Hurry, or you'll lose your chance to help your master. A ver, voy a echar un ojo por aquí, pero quiero hablar un poco de ella. O sea, con ella. Quiero saber más de esta prueba que quieres. ¿Qué te parece nuestra situación actual? Sí, que me cuente algo del emperador, sí. What do you want to know that isn't already public knowledge? Emperor Sunhai is well known and well loved. Death's hand is wearing away at that reputation. Está consumiendo esa reputación. Debo detenerlo antes de que vaya demasiado lejos. Es que tu padre es como un títere, cabrona. O sea, no hace nada. Literalmente hace lo que le dice la mano de la muerte y ya está, ¿no? Sí, eso le quiero preguntar. Frío y distante. Pues eso tiene pinta de ser alguna magia chunga, o algo así, porque no tiene sentido. Si le llamaban el amado, no ponía así, el amado o algo así. He has been present for as long as I can remember, but he only rose to prominence after the end of the long drought. I will answer what I can. Did you like it? ¿Te ha gustado? Pensé que querrías un poco de ayuda. Consider it a small token of my favor. Ah, me ha gustado tu regalo. I thank you for your courtesy. A woman always likes to hear when her gifts are appreciated. It is difficult for one of my rank to give gifts, even one so simple as what I gave you. A princess is not normally allowed to show favorites. No estáis acostumbrados a regalar nada, ¿no? Porque además tenéis dinero y no lo regaláis. O sea, no hacéis nada con él. Solo lo gastáis por vosotros. Better that I give it away before Death's hand carts it off. He has been quite brazen. Besides, it was mine by birthright to do with as I wish. Must I always be dictated to by tradition, despite my respect for it? Sometimes I want what everyone else has, to be myself. And to be myself, I gave you what I wished. Sí, es que yo a veces lo pienso y digo, va, molaría ser, ¿sabes? Yo qué sé, lo típico que dices, pues ser yo qué sé, rico, en el sentido de rico asociado a una posición social como esta, ¿sabes? En plan, un príncipe, algo así. Pero claro, luego tienes un montón de cosas que tienes que hacer por obligación y tu opinión no sirve de una puta mierda. Si no te apetece, pues te puedes meter un puño por el culo. O sea, esas son tus opciones. Entonces, realmente, no sé. Supongo que también tendrás sus cosas malas, ¿no? Well, you're polite at least. Most nobles take gifts as a matter of course, especially those from a woman. But the price I may pay for helping you could be greater still. I am destined for the throne, destined to rule the empire after my father. Bueno, eso sí no lo hago yo, ¿te imaginas? Y la mato. That will be meaningless if Death's hand keeps his hold on my father's mind. I fear one day he may try to interfere with the imperial succession.
Or perhaps convince my father that he should be emperor by marriage. Tu flor no haría sino marchitarse bajo tan severas condiciones. ¿Qué dices? Indeed, we cannot. I would bite my own tongue before ever allowing that man to touch me. I'm sorry, I've ruined the mood. We should continue our talk another time. First, we must expose Death's Hand, reveal his treachery and manipulation. Yo quiero ir al... I wish you luck. ¿Cómo se dice? Al sitio este, ¿eh? Al coliseo ese para pegarme con la gente. Configuración de la serpiente. What the fuck. Don Wong, el erudito. Ah, este es el tío del que me hablaron, ¿no? I wouldn't worry about seating. Those interfering philosophers had made sure that very few people will be attending the lecture. Certainly, we can't learn without asking questions. How can I help you today? A ver qué me cuenta este tío. Don't get me wrong, I like most of the philosophers, but their strict adherence to aging traditions makes them very difficult to deal with. They're always preaching about peace and harmony. Siempre está predicando Really, sobre la paz y la armonía. creatures of this world in order that we can survive. Where's the peace in that? Literal. Can a man survive long enough without eating meat? What about the grains we use to make our bread, or the hides we use for any number of things? We consume constantly. Peace and harmony are wonderful ideals, but in nature only the strong survive, and they don't do it by being peaceful. Voy a pirarme porque tampoco me dice nada interesante que digas. Madre mía, vaya revelación que me acaba de dar. ¡Allá! Vamos a chutarnos la concentrasao. Un filósofo, en general. No sé, el que sea. El universo físico. La hipótesis del erudito. Sugerir que precisamente yo no comprendo el significado o la importancia de los seres celestiales es absurdo. Rindo tributo en el templo para honrar a aquellos que nos dotaron de mente y curiosidad. El filósofo Jiang se oculta tras sus creencias divinas para evitar afrontar las cuestiones realmente importantes. Recientemente, los eruditos han realizado algunos descubrimientos tales como el proceso de formación de las nubes, pero los filósofos con Jiang a la cabeza rechazan esas teorías sin escucharlas siquiera. ¿Cómo va a progresar nuestra sociedad si nos negamos a aceptar nuevas ideas y conceptos? Los filósofos estarían dispuestos a encadenarnos a nuestras tradiciones incluso a costa de nuestra propia prosperidad. Suele pasar, ¿eh? Pero eso pasaba, bueno, pasó a lo largo de la historia y en sitios en los que se supone que debe de imperar eso, ¿sabes? El avanzar y el tal. Muchas veces en la ciencia ha pasado eso. Que se han rechazado ideas por decir, no, es que eso va en contra de lo que se decía hasta ahora. Ya, bueno, a lo mejor lo que se decía hasta ahora era una puta mierda. Con Jung. I hope you're not here to pester me. I'm a very busy, important and educated man, you know. Ya te veo que estás ocupadísimo. Estás ahí tocándote los huevos con la mano derecha. All manner of studies. The history of dramatic systems, applied theology, and, celestial integration. All of these are vital pursuits of knowledge. Todas materias fundamentales del Not that you conocimiento. would understand such lofty matters. Es que no es que me interesen, es que no me importan. ¿Por qué no cuentan? Literal. Celestial integration means just that. It's integrated, celestially. Thus, the relationship between the heavens and earth is one of integration and, celestial. It's a very advanced field of research. It would take several lifetimes to understand it properly, which is why my position as a scholar is so irrefutable. Bueno, pues A adiós. shame. My studies are very important. Indeed, you should.
There are many things that I must attend to or Debería dejarte ahí y que te den por el orto. ¿Quién eres? Akir sonwi ni fayit wawawir wakawir usono ni fayiter ofino. A veces me emociono al hablar de uno de nuestros mayores tesoros, el valle realmente extraordinario. Sí, lo sé. Son piedras, ¿no? Nadie lo sabe exactamente, por supuesto, hay teorías. Hay quien lo atribuye a la divinidad, mientras que otros lo consideran un simple capricho de la naturaleza. Pero la verdad es que estas discusiones no tienen importancia. Se trata de piedras extraordinarias, independientemente de cuál sea el origen de su vivacidad. Para mí es un honor poder trabajar tan cerca de estas maravillosas piedras. Al contemplar esta escultura, es fácil comprender que algunos crean que la divinidad ha intervenido en su creación. El Valle de las Piedras Vivaces es una auténtica maravilla. Fue descubierto hace muchos siglos por exploradores que vieron las piedras flotantes desde cierta distancia, rollo Avatar, ¿no? Con el tiempo, gente de todo el imperio acudió para maravillarse ante tan extraño fenómeno. No fue hasta la llegada del emperador Yubaoshi, o algo así, que las piedras se utilizaron en la construcción. El mayor logro lo constituye el propio Palacio Imperial, que flota sobre la ciudad como un grandioso cielo. Por supuesto, también utiliza otro tipo de magia para mantenerse en el aire. Me voy. Ok. Bueno. Pero vamos aprendiendo cosas. A medida que vas hablando con la peña, pues te van contando cosas del mundo y tal. Eso está guay. Este será el loco este de mierda, ¿no? Que está aquí haciendo el... Bueno, no. Me imagino que será ese. El de la escopeta. As amusing as your savage dances are, once again I have proven the superiority of setting your nose to the grindstone and not mucking about. Madre mía, lo ha desintegrado, tío. Or I'll take back the coins of my home and country. Don't you heathens know the worth of a proper king's halfpenny? Generous visitor, if our customs are so displeasing to you, perhaps you should find lodging elsewhere? Please? And leave you lot to your primitive ways? Tell them what I think of that, Squire Percival. Sir Roderick Ponce von Fontelbottom, the magnificent bastard, will do no such thing. He means to educate you all. Good lad. Madre Found him mía, wading vaya in the cuadro. mud, planting weeds. You can't keep your crackers crisp doing that. Can't help you if you don't know the horror of a soggy biscuit. I've given him dignity, and unless one of you has the will to deny that I'm your better, I suggest you start learning. We'll have you in Mañana proper podréis trousers by the morrow. Os pondréis pantalones decentes. ¿Qué dice el gilipollas este? What's that? Someone stepping to the fore? Let's have a look at you. You have the keen eyes of an educated man. Hombre. Know the ins and outs of Instruidísimo. philosophical Llevo debate. preparándome 20 Well, años para what este about your momento. twos and fours? What of them? The simple truth is that I have bested every one of you who has come forward, whether in tests of wit or combat. You faced a champion of king and country. Me da pela. Now, I Te voy a didn't reventar. ask to land here, but if a storm is going to cast my ship into the very heart of such a dark empire, I'll bring the light of knowledge wherever I can. You must hunger for guidance. You're like children. I mean, only a handful of you can even grow a decent moustache. What kind of place is this? Aquí medimos la inteligencia, ¿sabes? O la validez en el tamaño de tu bigote. Madre mía, más tonto y no naces. Can you now? Shall we put that to a test? I welcome the chance that you might impress me with Venga. a glimmer of intelligent Venga, insight. quítate el puto gorro ese de mierda But que I llevas. will acknowledge that I am likely to disagree just because I know you are, lacking. We will need educated men to judge the merits of our arguments. Literal, le voy a decir esto. Any dog can bite, but very few can speak.
I've gone to pains to learn your barbaric tongue, only to find that none of you has much to say. I've heard a distinct lack of couplets and quatrains, to say nothing of pentameters. Por no Is it hablar any de wonder you pentametros. people live as you do? I charge you with defending the heart of your people. If a group of judges determines that you have adequately done so, I will declare you the winner. Voy a humillarte aquí y luego en combate. Vale. Whoever you wish. These 5 standing here. I'm sure there will be a balance of opinion. The test must be fair. Go on, talk to them all to prove I haven't coerced them. We'll begin the debate when you're ready. Then we'll see how you fare in combat. Doubt you'll do very well like the rest. You're all just too damn skinny. Pero si tú no estás ni fuerte, ni eres grande, ni hostias. ¿Qué me estás contando? I heard you accept the Outlander's challenge. I'm grateful you have seen fit to defend us all. I would be honored to sit in judgment of the debate. Several of my fellow scholars have also volunteered. To do otherwise would only help the Outlander win in the long run. If he wants a true debate, we will allow it to progress fairly. Of course, I doubt his arguments will have the weight that he expects. Not here in the heart of the Jade Empire. Jade Empire. ¿Qué clase de argumentos preferís? Sí. The best course is to appeal to the individual preferences of the judges. De los jueces. En realidad somos pensadores teóricos. Really? Ajá. It is not so much the subject, but the tactic that triggers reaction. Each judge will respond only to argument styles they favor. If a judge likes fact, use it once and he will join your side. Use it again and he will switch back just to further debate. Other arguments may not interest him at all. I am ill-equipped to see my own faults, but I, like my fellow scholars, am adept at exploiting the weaknesses of others. Las debilidades de los demás. Scholars Heng and Zhao are easily swayed with simple facts. Cite Hechos such details sencillos. and they are certain to change their opinion either for or against. Vale. I wish you luck. I look forward to your defense of the Empire. O sea, tengo que buscar las preferencias personales de la peña. G. I like this out. Eres tú el que va a debatir con el extranjero. Soy el quinto de los jueces. ¿Qué clase de argumentos prefieres? Are you implying that I am predisposed to be weak in certain areas? I can't accept that. Some of my fellows, however, are another story. Scholars Zhao and Kai are easy to predict. Dismissing a weak argument gets their attention immediately and will spur them one way or another. Si desmontas el argumento débil, conseguirás inmediatamente su atención y los inclinarás en uno u otro sentido. Vale, o sea, es que tengo que convencerlos de algo y no sé muy bien de... Es que no, como no sé de qué coño vamos a hablar, pues no sé muy bien qué coño tengo que decir. Pero ahí está. Algo tengo que hacer, ¿sabes? I greet you. My name is Scholar Kai, and I will La be the cuarta de fourth los of 5 judges jueces. for the debate. I suggest you don't mess it up. Son 5 en total, creo. I am always impartial, but some of Siempre my soy fellows imparcial. are easy to goad into decisions if you know their tastes. The minister is particularly fond of confrontational arguments. Respond in a rage and you are sure to engage him. Vale. The Outlander uses flawed logic. Don't allow him to taint this. Oh, this is exciting. I've never been asked to jury a debate before, and now Soy el I'm the tercero de los third of your 5. 5 Ahí está, judges. el erudito Su. My name is Scholar Zhao. Zhao. Vale. ¿Qué clase de argumentos I prefieres? haven't given it much thought. I Yo me pictured veo como un myself hombre as balanced, equilibrado, pero algunos but some de los of the demás others are tienen very gustos muy specific in their específicos. tastes. Actually, you can sway Scholars Kai and Gu by mocking Mofándote de tu your opponent. adversario. I don't care for it, but they seem to respond quite vigorously. No tengo ni puta idea de lo que va a pasar, ¿eh? Me da pela. No me voy a aprender toda esta. Greetings to you. ¿Sabes? Y además I con am todos los Scholar putos Heng, nombres de esta and I will gente. be serving as the second of 5 judges for the debate. I look forward to honorable discourse. I'm sure the others agree that my tastes are balanced. The minister, however, is easily engaged by sympathetic pleas,
as are scholars Zhao and Gu. Lo mismo para I los find their ministros. appreciation of such fawning to be distasteful, but that is one of the arguments they prefer. Bueno, no sé. Yo me pongo a hablar con el Good tío luck. este y lo que salga, saldrá, ¿sabes? Si luego me voy a tener que zurrar con él, ¿no? O sea que... Ahora vamos a meterle un guardado. Well, ready to set the ponies in motion, are we? Let's declare some Preparadísimo. rules and get to it. You don't mind. Good. Don't want to set you off your game, but I thought No es we que quiera should animarte, pero ensure pensé that que the deberíamos process was asegurarnos more de que el proceso fuera más entertaining than a entretenido simple de una mera lista de It will virtudes. be a simple matter. 5 judges, 5 6 jueces y topics. 6 temas. I'll pose my Presentaré mis argument argumentos about para why demostrar your que vuestro foolish estúpido land país stumbles camina like a tropezando como un child, chiquillo. and you try to Y tú answer. tratarás de rebatirlos. La verdad The que sí. judges will raise their arms to indicate whom they favor. Arms up Vale, for brazos you, arriba para ti, arms brazos down abajo for para me. mí. After 6 topics, if you have a majority, you are the winner. By the Queen's corset, if you get them all on your side at any time, I'll declare the match over. Now, shall we proceed? Vale. I will pull no punches, and I expect no mercy on your part. Let's see which of us is Yo voy a hacerlo un poco superior. a lo random, ¿eh? No sé, lo que me apetezca. Iré Well, diciendo. what shall be my first point of contention? I know, the most basic of concerns for a culture. La fuerza de su Currency economía. of its Vamos a hablar de economía ya de primeras. What pum. manner of society would use the Moneda de silver plata como base de coin as the comercio, basis el oro es of claramente trade? superior, Gold is cosa que clearly admitís al superior, utilizarlo which para you las admit esculturas by de using it importancia. for important statuary. Your understanding of Vuestra what visión de lo que determines value determina is el valor flawed. es defectuosa. Your ¿Qué respondes a eso? Comprensivo. Te ruego que comprendas que el auténtico valor trasciende la capacidad numeraria. Tu postura revela que idolatras el oro. Es risible. Risible. No escuché esa palabra en mi vida, yo creo. Despectivo. Bah, no puedes comprendernos. Objetivo. Su escasez demuestra que el oro debe reservarse para las empresas más nobles. Furioso. Necio ignorante. Vamos a decirle esto. Vamos a ser un poco objetivos, ¿no? Well, you are clearly in the minority, but I can spare no quarter. To the next topic. I call attention to the arrogance of your empire. You simply assume that all lands outside your borders are the domain of barbarians and Se monsters. extiende más allá de vuestras How can you fronteras. truly know ¿Cómo they podéis are saber que no son uncivilized civilizadas until si you no las prove it habéis by conquest? demostrado conquistándolas, Crush them aplastándolas beneath bajo your vuestra bota? You sit here Permanecéis thinking, aquí while sentados far off pensando que lands todas yearn las for tierras direction, requieren not de vuestra unlike dirección. what I am attempting No es muy with diferente a you. lo que estoy haciendo yo con vosotros. Comprensivo, no queremos imponernos a otros. Burlón. Ya sabíamos que los forasteros sois gente incivilizada, mírate. Has errado el tiro. ¿En qué afecta eso a tu argumento? Objetivo. Tal expansión debe ser controlada. Los pueblos sometidos son siempre volátiles. Furioso, no queremos engendrar el mismo odio que te profesamos a ti. Esta. Vamos a Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. Shall I draw attention to your foolish reliance on personal combat? You've got strange dragon powder arms, but you waste them on spectacle and flying chariots. Any decently Cualquier civilización civilized digna de people ese would nombre develop habría the proper desarrollado a array estas of alturas personal un arsenal sidearms by decente now, de armas like old portátiles, Mirabelle here. como la vieja Mirabelle que tengo. El ministro era el primero de todos, y ese no sé qué decía. Que tenías que ser... Ah, no me acuerdo, tío. No sé si era burlón o... El primero, voy a decir. Well, a majority on your side, but the debate is not over yet. I challenge your foolish beliefs and the Puras irrational dudas y behaviors creencias they irracionales, comportamiento que generan dragones, espíritus e incluso, según se dice, muertos que no descansan en sus tumbas. Va. Just look at the collective Mirad simplemente la foolishness necesidad that you call a colectiva que floating llamáis palacio flotante, la persistente charlatanería supersticiosa de vuestros campesinos ha conseguido no sé qué. Como en el honor de todos los infiernos, se puede llevar un foso ahí arriba. Yo digo que es ridículo.
Estás poniendo en entredicho tus propios ojos. Puedes ver lo que se te antoje. Nosotros sabemos que es verdad. Una abrumadora cantidad de pruebas sustenta nuestras creencias locales. Muéstranos una maravilla vuestra o guarda silencio. A tomar por culo, en tu puto sitio te pongo. Well, you are clearly in the minority, Vaya, no. but I can spare no quarter. To the next topic. I say that you don't seem to understand the relationship between the ruling class and the peasantry. Y el campesino. Vosotros, vuestros plebeyos, viven demasiado felices para ser productivos. Una propia espiral de miseria les enseña que están cumpliendo con el jornal de un buen día de labor. Vuestros campesinos solo sufren a causa de esas estúpidas supersticiones sobre muertos vivientes. Los recién nacidos saben más que tú de nuestro pueblo. Ese tema es tan irrelevante como los campesinos de los que hablas. Objetivo. Nosotros no creemos que la miseria sea una herramienta útil. Well, you are clearly in the minority, but I can spare no quarter. To the next Joder. topic. This will be Este the será el final último tema de topic. debate. If Si you no don't alcanzas have una a mayoría majority final at the en end of this este round, asalto, you will tendrás que have to admitir que te he admit vencido. that I have outdone you. Te ha tomado por culo. A simple criticism. Una crítica sencilla. Vuestra ridícula forma de vestir. No he visto ni un par de pantalones decentes. Dime, ¿qué habéis hecho con ellos? What have you done on the pantaloon front? And why do you remain ¿Y a qué viene so esa obsesión por la limpieza si cualquier persona cuerda sabe que el único modo de mantener a raya a los demonios de las tinieblas es ser osado y llevar con uno mismo el aire de la tierra? Bañarse también es malo para los humores. ¿Es que no sabéis nada que hay que conservar la bilis? Well, that is all there is to it. Vaya. You have failed to convince a majority of your own fellows that I am wrong. Me han humillado, ¿eh? He confuses me in much the same way. Clearly, you all have much to learn, and I am the man to teach you. Not that I want to, of course, but it is a matter of duty. Te desafío a un combate personal y ya estaría. What? Oh, this is simply a waste of my time. What could you possibly gain by my taking a switch to your hindquarters? Haven't you been schooled enough? I understand you would be upset, but this won't help matters. You're set on this, are you? All right, I'll have it you, but it's beyond me why you'd march to the slaughter like this. Porque te voy a The entry reventar. hall here has walls to be up against, corners to be backed into, and floor enough on which to be down but not out. Whatever your metaphor, I'll beat it. Return to me when you are ready, and we will walk there together, just to ensure that no one gets lost or suffers an accident that would prevent a fair fight. Frankly, I don't know what you people are capable of. Venga, coño, espabila. Good. Let's get this over with so I can return to schooling the rest of your fellows. I envy you. You're about to Estás a punto de experimentar por primera vez la habilidad que ha forjado un imperio y recorrido el mundo. Vete a tomar por culo, hombre. Te voy a poner a There will be escurrir. pain as well, but I imagine it will be almost worth it. Hala, a chuparla. Joder, sí que eras fuerte, hermano. Madre mía. Eres un conquistador, por lo que veo, porque... No sé. Te he puesto, pero a vivir. A fine display of skill. It was a fair fight, Sir Roderick, within the rules you specified. Yes, Ni me has old boy, tocado, me he hecho got un it perfect, right. literalmente. I was really sat down, I believe. Like the fall of the old bridge across the Grand. My humors are in disarray, I tell you. I didn't see it coming, especially after besting you in the debate. But I suppose brute force will occasionally crush a superior intellect. Regardless, you have beaten me. That's a point of honor I cannot deny. I will take my leave. Remember, however, that while I may have succumbed Que aunque to pueda your que haya fists, sucumbido a tus puños, my mi mind mente derrotó a la bested tuya con yours claridad in no meridiana. uncertain Me la pela. terms. Te he partido la cara. Right. Percival, fluff my traveling trousers. We will darken this garden no more. Hala.
Lárgate de mi vista, payaso. Well, we can claim some measure of victory, although I have heard rumblings that the Imperial City is not the intellectual center it should be. Quiet rumblings, of course. Murmullos discretos, por supuesto. We are clearly the more proficient fighters. Please accept this token amount of silver for your service. Exijo más. Ay. I control a very limited treasury. Tesorería To muy give any limitada. more, I would call attention to... Venga, hombre. Tírate el moco, eh. Your argument is compelling, but your failure to do Nada. our business... Fail. I enjoyed. Vale, pues... Lo hemos conseguido. ¡Tiri! Vale, subimos de nivel. Vamos a subir la... Así. Y 14 puntos de habilidad. No sé qué me estaba subiendo. ¿Puede ser la espada? O a lo mejor era el movimiento este del tigre. Ah, no, creo que era lo del hielo. ¿No? ¿O estoy borracho yo? Con este hechizo consume un 20% menos chi de lo normal. Ojo, eh. ¿Y la espada? Sí. Se viene. Vale. El este misterioso. Los eruditos saben muy poco acerca de la cultura que se extiende a lo largo del océano de cristal. Las tribus de esa tierra tienen una considerable cantidad de oro, así como una demanda casi insaciable de seda y especies. Especias, perdón. Espera, que me pica la oreja. Ay. Sí, también parecen ser capaces de fabricar metal hasta niveles asombrosos, aunque tal vez no de forma tan satisfactoria como nuestros maestros comerciantes. Aún así, hay algo al otro lado del océano de cristal que sigue esperando ser investigado. Por desgracia, pocas flotas comerciales han logrado completar el viaje con éxito, y aquellas que lo logran atraviesan una tortuosa ruta por los territorios de pueblos ignorantes y hostiles al imperio de Jade. Genial, vaya. O sea que si te haces comerciante y vas por ahí de viaje, prepárate para, no sé, que te repudie todo el mundo. La larga sequía. La larga sequía está considerada como uno de los peores periodos de la historia reciente del imperio de Jade. 10 años de calor abrasador y escasas lluvias se cobraron un alto precio incluso en las prodigiosas reservas de los graneros del imperio. Los sabios predijeron que como mínimo habría otros 3 años de devastadora sequía, mientras que desde el Ministerio de la Armonía se veía crecer el número de muertos hasta contarse por cientos de miles. Entonces el emperador Sunhai declaró que la sequía había terminado, y de algún modo así fue. A través de la divina voluntad del emperador, nuestras resecas tierras volvieron a cubrirse de verdor y se recuperó la estabilidad. Que es lo que vimos que de alguna forma hicieron una cosa rara y consiguieron, pues eso, volver a hacer la tierra fértil. El universo físico, la última palabra. El mundo en el que vivimos no es tan simple como el filósofo Yang da a entender en su tratado sobre el universo físico. Sus hipótesis relativas a la regulación divina del clima y las estaciones son interesantes, pero no son más que cuentos para niños, llevados a un nivel de complicación excesivo. Investigaciones recientes llevadas a cabo por el erudito Don Gou han demostrado que nuestras estaciones y climas se rigen por algo más que el descuidado capricho de lejanos seres celestiales. Nuestro universo está formado por componentes tan reales como tangibles y que pueden ser detalladamente cuantificados y calificados. La ciencia, descubrieron la ciencia. Madre mía, increíble.
Mola, porque esto está lleno de pergaminos y cosas para leer, porque se supone que esto es donde están los filósofos, ¿no? Entonces tiene sentido. El universo físico. El punto de vista del filósofo. Si bien el erudito Xiaoxiang ha planteado varios puntos de interés en su refutación de mi trabajo sobre el mundo físico, su falta de respeto por lo divino es todavía más preocupante que su falta de comprensión del mundo que lo rodea. Estoy de acuerdo en que hay muchos aspectos de nuestro mundo que no pueden atribuirse únicamente a la influencia divina, pero al margen de los descubrimientos e investigaciones del erudito Don Gou, lo cierto es que todo nuestro aprendizaje y nuestras mejoras se producen por la misericordiosa voluntad de los seres celestiales. Si no estuvieran ellos para guiarnos y bendecirnos, no tardaríamos en darnos cuenta de que la investigación y la comprensión del mundo físico no bastan por sí solas para garantizar nuestra supervivencia. Básicamente esto es como una lucha entre ciencia y gente que cree en cosas místicas. That flying machine of yours is truly a marvel. I actually have a design for a new prototype flyer, and I hope to get funding to build it one day. The other scholars aren't interested in my inventions, though. ¿Podría hacerte unas cuantas preguntas? Calma, tengo que preguntarte algo. Me? You want to ask me something? Well, sure, I'd be glad to help you if I can. What would you like to know? Me la pela realmente. Shendao. Acércate, no veo quién eres. ¿Eres tú otra vez, Zenji? No, no eres tú. Lo sé por tu aliento. No te acerques más, por favor. ¿Qué quieres entonces del viejo Shendao? Quiero seguir con mis meditaciones antes de morir de viejo. No, lo voy a dejar ahí, tranquilito. Vale, entonces hemos terminado la misión. Don Gou el erudito. No, voy a volver a la palestra. Voy a liarme a tortazos allí a ver si destaco. Y entonces me quieren reclutar. Y además me cunde porque puedo seguir con los combates, que yo era lo que quería hacer, ¿sabes? Este es Don Gou. Ahora que lo veo. Pero me la pela, vaya. Ya. A la ciudad.